¿Cómo te explico la cantidad de dinero que tiene? Si te digo que tiene 10 casas, a lo mejor no te va a sonar tanto. Si te digo que tiene 35 autos, Ya. a lo mejor empieza a sonar un poco mejor. Si te digo que incluso hacía teletrabajo para vender la droga porque había instalado una cámara y de esa manera sorteó justamente la pandemia. Organizaba filas de varias cuadras, atendidos todos por una ventanilla para justamente adquirir la droga. Pero, bueno, todo eso quizás te va a ayudar a entender los 70 millones de pesos que ganaba mensualmente. Pero ¿cómo te 70 millones de pesos mensualmente. Pero, Y es justamente esta mujer la que dominaba un sector de La Pincoya hasta que fue detenida, evidentemente. Te vamos a contar todos esos detalles y además te vamos a hablar sobre este sector de la capital, La Pincoya, que representa un desafío para las policías, porque son desbaratadas estas bandas, pero luego otra toma el poder. Te vamos a contar todo eso en la nota de Cristian Acuña. Fue un enfrentamiento entre dos bandas rivales de la población La Pincoya y que duró más de 15 horas en forma intermitente, la que acabó con la vida de dos hombres la tarde de este martes, dejando a otras 3 personas heridas de bala, entre ellas una joven madre y su pequeño hijo de tan solo 3 años de vida, quienes afortunadamente se encuentran fuera de riesgo vital. Directo para la Comando de Control máxima de medidas de seguridad. Uso de chaleco antibalas, casco colectivo. La noche del lunes, cuando comenzaron los primeros enfrentamientos entre la banda de La Kiki y los Carevieja, nuestra periodista Marilyn Pérez patrullaba en las cercanías del sector junto al escuadrón Centauro de Carabineros. Vamos rumbo al sector de Huechuraba porque se ha dado por comando de control que hay 2 bandas rivales que se están enfrentando a disparos, así que vamos el equipo de Centauro hacia el sector con todas las medidas de seguridad. Hay que bajarse con casco y lo primero que se hace es una reunión para ver cómo se va a proceder con los 4 carros del equipo de Centauro que hay. A toda velocidad, una de las patrullas de Carabineros persigue a gran distancia un vehículo que habría participado de los primeros enfrentamientos. Comando de control, Centauro 14, en seguimiento de un Kia color gris. Kia gris. Bosque Santiago hacia el oriente. Pese al intento de captura, los sospechosos logran darse a la fuga. Vamos dirigiendo entonces al sitio del suceso donde fueron los disparos, porque debería estar trabajando en ese lugar el OS9 y también la UCAR para poder identificar cómo comenzaron entonces todos estos hechos que terminaron en disparos, que serían de 2 bandas rivales aquí en el sector de Huechuraba. Sabemos que está aislado el sitio del suceso, pero bueno, hay que llegar con precaución. Mi capitán, buenas noches, teniente Vargas de la 30. Nos encontramos a espera del OS9 y la UCAR para determinar cómo ocurrieron los hechos. Por el momento solamente mantenemos aislado el sitio del suceso. Como se puede observar, están los carros para que no ingrese y no sea adulterado este. En esta esquina fueron los primeros enfrentamientos la noche del lunes. Aquí la policía encuentra gran cantidad de casquillos de bala, lo que denota la intensidad de la balacera entre la banda de La Kiki y los Carevieja. El enfrentamiento continuaría la tarde del martes, cuando 2 sujetos mueren en medio del nuevo intercambio de disparos. El lugar de la balacera fue la intersección de las calles Los Helechos y El Olivillo. Llegamos hasta este sector, pero vecinos nos advierten que reportear aquí con cámara es sumamente peligroso. Por esto, solo grabamos desde el interior de nuestro vehículo, siguiendo una caravana de automóviles policiales que patrullaron el sector, donde horas antes se logró la detención de algunos participantes del tiroteo. Carabinero hace un copamiento del sector, donde también a la vez se logró la detención de 6 personas, de 2 por orden vigente, 4 personas por porte y tenencia legal de arma de fuego, y así también un sinnúmero de munición. Carabineros recuperó armas de fuego que las bandas rivales utilizaron en el mortal tiroteo. También se encontraron proyectiles usados en la balacera. Fue a fines de junio cuando la PDI, en un mega operativo en que participaron más de 600 policías, asestó un duro golpe a la banda de La Kiki, la que controlaba el microtráfico de droga en la población La Pincoya.
Esta organización estaba liderada por una mujer quien tenía sus brazos operativos, que se dedicaba a la compra, venta, acopio, distribución de la droga dentro de la comuna de Huachuraba. La Kiki operaba junto a sus más cercanos, a quienes mantenía en las esferas más altas de la cúpula de su organización criminal. Esta banda, su estructura se caracteriza por tener sus brazos operativos tanto como familiares o con gente que la misma líder captaba durante el proceso del delito que ella realizaba. Era tal el poder de la Kiki en la Pincoya que modificó parte del paisaje de la población para que sus soldados pudieran traficar sin temor a ser detenidos. Dentro de las particularidades que tenía esta líder era de que redujo los espacios físicos públicos que tenía la población, que quiere decir que en un pasaje lo tenía cerrado con piedras y sacó prácticamente su casa al pasaje, lo que no permitía el tránsito de la gente por el sector. Tras la detención de la Kiki y sus cómplices a fines de junio, se pensó que su grupo estaba desarticulado, pero la balacera del martes entre nuevos integrantes de su banda y pistoleros de los Care Vieja dejó entrever la sangrienta disputa por territorio que generó su aprehensión. Las balaceras en la población La Pincoya son comunes, dicen los vecinos, quienes deben vivir con temor. ¿Se escucha disparos? Sí, en la noche sobre todo. ¿En la noche se escuchan disparos? Sí, pues mucho. O sea, ¿no pueden salir? No, yo creo que no, pues. ¿Qué hace usted? ¿Cómo se protege? No, yo no salgo de mi casa. Estoy todo el día encerrada y ahora salgo a comprar nomás. Siempre se escuchan, como en todos lados, hijo. ¿Usted qué hace? ¿Cómo se protege? No en la casa, no, pues salir todo temprano. Bueno, ayer estuvo medio perturbado en la tarde. Pero ahora escuchó? Balazos y cuestiones para allá para arriba. ¿De cuánto tiempo los balazos? Como media hora. Los enfrentamientos entre bandas rivales ocurridas en las últimas horas en la población La Pincoya revelan la desprotección en que se encuentran cientos de vecinos de este sector de la comuna de Huachuraba y que esperan que las autoridades intervengan para erradicar la violencia y las muertes que acarrea el narcotráfico. Bueno, ahí ustedes veían los detalles de este tremendo personaje que logra entonces, yo les decía, amasar una fortuna de $1 millón y que recibe ganancias anuales de 750 millones de pesos. Y todo esto muy bien organizado. Ella, yo te comentaba, tenía una cámara de seguridad y en ese sector evidentemente ella cumplía sus labores de vigilancia. Ella estando en su parcela en Rapel y vigilaba a los que vendían. ¿Cómo se dan cuenta de esto? Gracias a Carabineros. Inicialmente en el 2020. Ella es detenida ahora hace poco por la Policía de Investigaciones. Pero en el 2020, Carabineros, y usted me va a apoyar justamente, capitán Pamela Sandoval, respecto de esta labor. Levantan un dron, plena pandemia. Y en plena pandemia lo que ocurre es que se dan cuenta de una fila que había muy bien organizada. Con mascarilla, distanciamiento social, gente que organizaba la fila y Carabineros inicialmente cree que es un negocio. Pero cuando se dan cuenta, claro, era un negocio, pero de droga. Así es, Rodrigo, mira, gusto saludarte. Y es súper importante porque aquí con el tráfico de drogas hay muchas mujeres que lideran, ¿cierto?, estas bandas criminales y toman el terreno, toman el poder. Y no solamente ellas, sino que también sus familias. Ellas, con primos, familiares, tíos, hijos, van dominando este terreno y obviamente aumentando el territorio para la venta de drogas. Y como tú bien decías, Rodrigo, ellos utilizaban muchas cámaras de vigilancia. ¿Para qué? Para evitar, ¿cierto?, ser fiscalizado por Carabineros, por la Policía de Investigaciones y así alertar, parar de vender o empezar a vender en tiempos, en la mañana, tarde, noche y así poder distribuir de mejor forma la droga que ellos estaban vendiendo en esa oportunidad. ¿Cómo está? Qué gusto. Hola, gracias por estar con nosotros. A ver, pues, nos decía Rodrigo que efectivamente eran dos bandas y en la nota de Cristiana Acuña la veíamos, ¿no? La banda de la Kiki y los Care Vieja. Claro. Care Vieja, ¿verdad? Pero es el conflicto que se despierta ahora. Que se despierta ahora. ¿Hay más bandas? Se lo pregunto, porque esta señora Joana Patricia Morgado, que gana 70 millones de pesos mensuales, había, y quiero aquí confirmar esta información con usted, había modificado incluso el tránsito, las calles y todo de la población, de esta gran población, para ella estar resguardada y que su gente pudiese trabajar tranquila. O sea, ¿ese es el nivel de poder que tiene? Sí, así es. Y no es primera vez que lo hemos visto, no solamente en Carabineros, sino que también la Policía de Investigaciones.
es que ellos van dominando de tal manera el territorio que ellos van haciendo unas especies de túneles para ver por dónde entraría la policía, cómo resguardarse ellos también. Por ejemplo, afuera de las casas poner barreras sumamente gruesas, ¿cierto? Para evitar que la policía entre de forma rápida. Pero de esta forma es como nosotros hemos detectado a través del OS9 de Carabineros o el OS7 también, o la ABOCAR, en sus instancias para poder verificar cuáles son las medidas de seguridad que ellos están ocupando para poder evitar los controles policiales. Oye, pero ¿te cuento algo más? ¿Ya? Porque lograron desviar el tránsito de la calle, de hecho. Sí. O sea, con obstáculos y todo, claro, ellos dominaban el tránsito en la calle. A ver, mira, esto partió el 2020. Se levanta el dron, se dan cuenta de todo esto, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Que hacen un operativo, allanan 8 casas y en las 8 casas no estaba la Kiki. Se logra arrancar. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que la PDI ingresa a estos domicilios, pero ella ya había cambiado todo el paisaje. Había puesto una malla negra en el pasaje. Como esas mallas kiwi. Claro. ¿Ya? Para que los drones no vieran lo que estaba. Tal cual, para que el dron no lo viera, para que no viera la fila. Y en la calle habían instalado los sofás, sillones, era un living la calle. Claro, y me imagino que los vecinos sabían qué estaba pasando, porque y atemorizados, ¿no? Y son los que viven bajo la dictadura del narco, que vamos a pasar a hablar de eso. Pero te doy un detalle más. Tiene 2 nombres. A ver. Tiene 2 Ruth. Está legalmente inscrita con 2 nombres. Cuando la comienzan a investigar, la fiscalía se da cuenta que los hijos no tenían el mismo apellido que ella. Porque nosotros acá tenemos un nombre. Claro, Joana Patricia Morgado. ¿Es el nombre real de ella? Joana Patricia Morgado. ¿Qué es lo que ocurre? La fiscalía dice como, nosotros tenemos este nombre, Joana Patricia Morgado, y tiene 2 hijos, pero ninguno comparte el apellido Morgado. Entonces pensaron que eran hijos adoptivos. Claro. Lo comienzan a rastrear y le piden al registro civil la información. Oiga, cuénteme, porque aquí algo me suena raro. La mamá la mamá de los hijos se llama Jacqueline Durán González. Empiezan a hacer la investigación y se dan cuenta, y el registro civil le dice, fiscalía, es la misma persona. Oye, pero ¿cómo va a ser la misma persona? Tiene 2 Ruth y está legalmente inscrita. O sea, esto es cuando se dice que la ficción, o sea, que la realidad supera la ficción. Claro. ¿Cómo se puede una persona mantener? ¿Cuánto tiempo estuvo en esta situación de clandestinidad, o sea, de ilegalidad? ¿Cuánto? Partió ella con esta banda en el 2015 aproximadamente. Oye, seca para los negocios, ya. Partiendo, ¿no? Vamos deteniéndonos en los puntos, porque primero la fiscalía dice, bueno, pero ¿cómo tiene 2 Ruth? Y el registro civil dice, sí, nos dimos cuenta el 2008. Nos dimos cuenta y cancelamos el nombre de Jacqueline Durán. Esa identidad ya no existe, pero quedó en los registros. Y ella ocupaba estos 2 nombres para poder zafar también de la justicia. Por algún error que ahora se va a investigar. Porque están en prisión preventiva y se va a rastrear. ¿Cómo una persona tiene 2 nombres con 2 Ruth válidos? Esa parte se investiga también. Y eso, claro, como dices tú, se está investigando, pero acá hay otro punto muy importante, Mirna, que es lo que pasó, cierto, recientemente, que todos conocemos en el sector, que fue porque ella, como estaba detenida, otra persona llegó a ocupar su lugar en el sector. Entonces, ¿qué pasa con estas bandas dedicadas al tráfico de drogas? Cuando una persona fallece o cae detenida, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que automáticamente alguien pasa a ocupar su lugar. Acá hay un tema de jerarquía, ¿cierto? De poder. ¿Y es la misma banda? Es de la misma banda, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos dicen, ya, esta persona está detenida, pero yo voy a ocupar su lugar porque yo soy de su misma banda. Y automáticamente, piramidalmente y jerárquicamente, alguien pasa a ocupar su lugar. Ya, pero ¿por qué ella llegó a ser, Rodrigo, tan... ¿Cómo se convierte en líder? Pues para convertirse en líder tienes que tener características de líder. ¿Cuáles son esas características? Bueno, la característica, y aquí la capital me puede apoyar, siempre es la violencia. ¿Qué es lo que ocurre? Había otro grupo que dominaba la droga en La Pincoya. Caen detenidos ellos, porque la policía hace el trabajo investigativo, caen todos presos. Y ahí lo que hacen inmediatamente, la pareja de la Kiki toma un arma y se va al domicilio en donde vivían los que no habían sido arrestados y que eran parte de la familia de esta otra banda. Y lo que hace es llenarlo de balas. Dispara, pero hacia adentro, a la casa, al auto. De hecho, hay conversaciones telefónicas que están registradas. Y así, con el temor, entonces, ellos dicen, nosotros ahora tenemos el monopolio de la venta de droga. Nadie más vende droga acá. Y por eso se formaba la fila de todos los que evidentemente iban a comprar y tenía que estar entonces en la pandemia, con protocolo COVID, esperando la droga. En buen chileno, una mujer de armas tomar. Pero tengo una pregunta ahí. ¿Es ella la que ejecuta esos disparos? ¿Es ella la que se toma el control o ella tiene la capacidad de mandar al resto
porque es distinto. Y ahí ocupa un rol fundamental como líder, porque ella ordena, ella dispone. O sea, ella no fue ahí con el arma probablemente. Ella no vende droga, ella no manipula el armamento de fuego, ella ordena quién lo va a hacer. Ella dice ya, tú vas a vender droga a tal hora, en tal lugar, pero yo no lo voy a manipular. Ella es la líder, la jefa, la intocable, la protegida. Todas las personas la protegen, trabajan para ella, pero ella no manipula ninguna de este tipo de sustancia ilícita, ni tampoco el armamento de fuego. Mira, y la investigación la pasan a llevar como la emperatriz. ¿Por qué? Porque tiene la casa matriz en La Pincoya. Pasemos a ver el mapa, por favor, Mario, para que nosotros nos ubiquemos en qué lugar estamos hablando, y el lugar del conflicto, que es un pasaje que está en medio de La Pincoya. Este es el sector de La Pincoya. Y aquí justamente en este pasaje se registran los enfrentamientos, los últimos enfrentamientos de hecho, ¿no? Los Olivillos con los helechos. En este punto es en donde estaba la malla, y en ese punto en donde se registran las filas que ve el dron de Carabineros. Ella ya tenía una cámara de vigilancia, ya lo sabemos. Pero desde acá logra expandirse a 3 regiones. Tiene 19 puntos de venta. Tiene una cantidad importante de personas que ejecutan, que trasladan, que recogen el dinero, etcétera. Y ella incluso lo llamaba por teléfono, y yo escuché las escuchas telefónicas, valga la redundancia, y le decía, no sé, Juanito, ¿por qué estás vendiendo menos droga hoy día? Porque el sábado vendiste 8 bolsitas nomás y tú siempre vendes 13, pero sumamente amable, ¿sí? Es una empresa. Ya, pero espérate. Con esa casa matriz en La Pincoya, que fue un terreno tomado en el año 69 aproximadamente, y que hoy día es una población en donde vive gente de esfuerzo, de trabajo, pero que está involucrada en la droga. Desde esa casa matriz, ella tiene el control en 3 regiones y 19 puntos de venta. 19 puntos de venta que le dan estas ganancias de los 70 millones de pesos mensuales. Amasando una fortuna de prácticamente $1 millón. Capitana, ¿cómo llegó a ser tan poderosa esta mujer? Porque usted ha visto de todo y ha visto distintos tipos de liderazgo delictual, pero en el caso de ella, ¿qué la hace, qué la convierte en la, como decías tú, la emperatriz? La emperatriz, así la llamamos la emperatriz. Claro, ella era presentada como la emperatriz, y la convierte también en su forma, porque como dice Rodrigo, ella siempre fue nada de intimidante, ella siempre fue de buen trato, de beneficios a sus ayudantes, a sus familiares, y así fue poco a poco ganando más terreno. Pero también es súper importante, como decía María de los Ángeles, no estigmatizar, porque hay muchas personas que viven en esta comuna, en este sector, de mucho esfuerzo, que se levantan muy temprano a trabajar de forma honesta, tranquila, y lo que más quieren es seguridad. Y ahí es donde está Carabineros trabajando constantemente con los drones que estamos viendo, ¿cierto? La Prefectura Aeropolicial, el GOPE, Control de Orden Público, y un sinnúmero de carabineros que están trabajando en el sector para que estas personas puedan estar tranquilas finalmente. Pero a mí me pasa lo mismo cuando hablamos de estos temas, que yo siento, y lo he dicho varias veces, que muchas veces, y uno ve el esfuerzo, el sacrificio, la hora de trabajo para poder desbaratar estas bandas, pero al final es como una raya en el agua, porque caen, y los enfrentamientos que estamos viendo en esta misma esquina durante la última semana, enfrentamientos a balas, que tiene que ver con esto mismo. Claro, y donde termina una mujer y su hijo también heridos, a propósito de estas balas que se producen en la calle, que son vecinos que muchas veces no tienen nada que ver y que tienen que enfrentarse a esta dictadura narco. Todo eso tiene que ver con que ella cayó detenida. Es que si cae detenida, alguien se quiere tomar el también poder. Ahí va el tema del control de armas, donde nosotros como Carabineros estamos enfocados y fiscalizando, ¿cierto?, constantemente. 2.000 armas han sido entregadas voluntariamente por las personas en lo que va del año, que no es una cifra menor. 2.000 armas han sido voluntariamente, anónimamente entregadas a Carabineros. 3.000 armas fiscalizadas por Carabineros, ¿cierto? Pero el problema no está en las armas que uno voluntariamente entrega, el problema está en las armas irregulares y que no lo van a entregar. Pero ahí está la fiscalización, el control de Carabineros preventivo, que obviamente vamos a hacer todos los esfuerzos que ya se están haciendo en la población de La Pincoya, porque yo ayer, por ejemplo, hablé personalmente con el jefe de la CIP y le dije, ¿qué están haciendo ustedes ahí? Porque a mí me interesa, ¿cierto?, saber... Expliquémosle quiénes son las CIP. La CIP es la sección de investigaciones policiales. Sí, claro. Y usted lo ve en la calle y no se ve como... Claro, no se ve un policía. Ellos no trabajan de uniforme para, obviamente, poder detectar quién es el que vende, cómo vende. Y ya, ¿qué le contamos? Hay detenidos constantemente, 3 o 4 diariamente, se están sacando armas de circulación, ¿cierto? Que es importante porque no están inscritas. ¿Y qué le cuentan del sector? Es un sector donde la gente, obviamente, hay gente atemorizada, hay gente que obviamente protege a estas bandas, y ahí se crean estos círculos de bandas enemigas, que yo protejo a la persona que está vendiendo, pero también quiero ir tranquilo de ciertas Capitana, pero cuando hablamos de balaceras que duran 2 horas, o
O sea, es que, a ver, ustedes, por ejemplo, como carabineros, porque las personas dicen, bueno, ¿por qué no está Carabineros actuando? ¿Por qué no viene si todo el mundo escucha las balas? ¿Es porque las personas no llaman a Carabineros por miedo? ¿Ustedes no se enteran de que se están produciendo ese enfrentamiento? Mira, el caso del martes en particular, nosotros llegamos al lugar por llamados al 133. Y eso también agradecerlo, porque es la gente que llama, que se atreve valientemente, sí, ¿cierto? Vecinos del sector saben que están disparando aquí en la esquina y gracias a esos llamados canalizados por la Central de Comunicaciones, Carabineros llegó al lugar. Ya. Hubo detenidos también, incautación de armas, de munición, 4 detenidos, chilenos y extranjeros. Y eso también es importante destacar porque si hubiese ese tipo de hechos sin detenidos, decimos algo está pasando, hay algo que no está bien. Sí. Pero hubo detenidos y que se están investigando claramente qué relación tenían o no con esta banda dedicada a la venta de drogas. Ya, pero pregunta entonces, se detuvo a esta emperatriz, a la Kiki, se detuvo. Cuando se detiene ella, se supone que asciende, como decía usted, de manera piramidal otra persona que se toma el terreno. Territorio que, ya vemos, tiene sus ganancias, ¿verdad? Y ahí es cuando viene el enfrentamiento con los Carevieja, que tratan de apoderarse de ese territorio, y esa es la balacera de las 15 horas, que duró 15 horas con algunos enfrentamientos de hasta 2 horas. Claro, acá siempre van a haber, en el tema de drogas, ¿cierto? Tráfico de drogas, venta de drogas, siempre va a haber una rivalidad de poder y de terreno. Claro. Yo vendo acá, yo me posiciono en este lugar y yo mando acá. Y ahí es lo que influye la venta de drogas, el tráfico de las armas, ¿cierto? Donde Carabineros constantemente está trabajando en el lugar y hay unidades especializadas, no solamente los carabineros territoriales que uno ve de uniforme, sino que también los carabineros de civil, OS9 y un sinnúmero de áreas que estamos trabajando en el lugar constantemente. Capitán, le cuento algo porque justamente con lo que usted estaba mencionando, Marilyn Pérez estaba en el sector con el grupo Centauro. Porque en el escuadrón Centauro. Sí, porque recordemos que Marilyn nos está presentando toda la semana su sección Clave 22. Clave 22. Claro. Y ella anda recorriendo en las noches, anda con los operativos y anda con el escuadrón Centauro. Claro, y esa noche estaba en el sector. Y de hecho, se encuentra con esta balacera y se dirigen al lugar, ¿o no, Marilyn? Que nos está escuchando justamente, que está en el sector. Claro. Sí, justamente, Rodrigo, yo estoy a metros de ocurrió el lunes que parte toda esta balacera por disputas de territorio. Tenemos muchos antecedentes, como decía la capitán, ese día se recibió el llamado al 133, fuimos uno de los primeros en llegar a ese lugar, pero no es lo único, Rodrigo. Anoche también acompañamos al equipo Centauro justamente donde ocurrió este hecho, porque en ese lugar se está realizando el funeral de una de las personas fallecidas. Vamos a contarle, pero todos los detalles de lo que ocurrió anoche en ese lugar. Creo que primero vamos a comerciales, ¿o no? Sí, bueno, la verdad es que tenemos un material importante, ¿no? Evidentemente se lo vamos a estar presentando. Esto es un problema complejo y además vamos a hablar de esos vecinos que evidentemente están viviendo bajo la... Oiga, ¿y cómo vivía en Rapel esta mujer? Pues usted me decía que tenía como todos los lujos habidos y por haber. Lancha. ¿No? Lancha. ¿Qué más? Y no, y se comunicaba ahí muy... O sea, hacía teletrabajo, ¿no? Sí, pero pensemos, o sea, así, pucha, abuelo pájaro, inocentemente... ¿Quién se podría gastar 70 millones de pesos mensuales? ¿En qué te los podrías gastar? Bueno, en la parcela. Ay, bueno, hay gente que dice, sí, yo puedo. Bueno, idea 70 millones de pesos mensuales. O meterlo al chanchito, vos, Ángeles, para en caso de que ya te... De las vacas flacas. De las vacas flacas. No, pero es que, Mirna, visualiza 70 millones de pesos. No, es una locura, pero sí. Mensuales, que todos los meses. ¿Qué quieres que te diga si esto es una locura? Pero hemos visto mujeres, por ejemplo, que ellas dedicadas al tráfico de drogas se dedican mucho a su cuerpo. Por ejemplo, en operaciones, estética, perfumes, zapatos, lujos. Marcas caras, los 17 de Carabineros, cuando allanan ciertos domicilios de mujeres, lo que más encuentran son perfumes, Capitana, lujos, pero es que ropa de marca. No nos entregue toda la información al tiro porque queremos justamente hablar de este mundo tan, digamos, desconocido para la inmensa mayoría de las personas que habitan este país, pero que por Dios, que tiene particularidades y hay que aprender de aquello, de esta realidad que lamentablemente está instalada en algunos de nuestros barrios y sacar lecciones. Vamos a una pausa comercial y lo conversamos al regreso. Hay dos bandas rivales que se están enfrentando a disparos. Claro, ya no están ni ahí, si ahora usted no puede mirar mal a nadie, que al tiro lo apuntan con la pistola. ¿A dónde se ha visto eso? Bueno, aquí hay 60 vainillas que se encontraron en el suelo. Pienso que ya esto se fue de las manos. Hay dos bandas rivales que se están enfrentando a disparos. Claro, ya no están ni ahí, si ahora usted no puede mirar mal a nadie, que al tiro lo apuntan con la pistola. ¿A dónde se ha visto eso? Bueno, aquí hay 60 vainillas que
que se encontraron en el suelo. Pienso que ya esto se fue de las manos. Ahí lo veían, ¿no? Es parte del trabajo que les vamos a mostrar en algunos minutos de Marilyn Pérez, que estaba en el sector cuando se produce esta balacera, a propósito entonces de que se comienzan a pelear los territorios. ¿Por qué? Porque cae la Emperatriz. ¿Quién es la Emperatriz? Es la llamada Kiki también, que tiene $1 millón en patrimonio, que hacía teletrabajo en la venta de droga, organizaba con protocolos COVID para que usted fuera a comprar la droga de manera tranquila. ¿Cuántos autos tenía? Hay aproximadamente unos 35. No. 35. Bueno, y todo eso evidentemente es lo que estamos conversando con la capitán justamente acá en este sector, que yo les decía, los helechos con los olivillos, esto es la población, la Pincoya, muy conocida por lo demás. Y lo escuchaban ustedes en el teaser, ¿no? Cuando volvimos de comerciales. Hay muchos vecinos que dicen como, la verdad es que claro, se hacen estados operativos, lo llevan detenido, pero al tiro viene otra banda que toma el territorio, ¿no? Usted me comentaba más, capitán, y estábamos hablando fuera cuando estábamos en la pausa, que el personal SIP le comentaba a usted lo que estaba pasando adentro. Cuénteme más o menos qué es lo que le decía. Pero cuénteme en serio. Sí, no, lo que pasa es que a mí... no es broma, sin filtro. No, sin filtro. Lo que pasa es que a mí siempre me gusta llamar a la persona que está ahí en el lugar, ¿cierto? Para ver qué es realmente lo que se está haciendo, cómo se está haciendo. Y efectivamente hay un trabajo constante de ellos. Todos los días están trabajando en esta intersección, porque hay un dato no menor que esto queda muy cerca de la unidad policial. Por ende es una cosa que nos preocupa mucho, porque estamos muy cerca y aparte porque no nos podemos tampoco no llegar, ¿cierto? Cuando está pasando algo a menos de 3 cuadras de la comisaría. Ya, pero eso en el general, en el detalle. ¿Qué le cuentan? Porque se llevaron detenida a esta señora que lideraba ahí. ¿Qué le cuentan de lo que está pasando hoy día en la calle? Claro, hoy en día en la calle lamentablemente sigue esta venta de droga, pero nosotros estamos, ¿cierto? Sigue porque hay terrenos que están invadidos por la droga lamentablemente, pero ahí también hay un trabajo especializado. Por ende, él me explicó que habían por lo menos 3 detenidos diarios por la venta de drogas en el lugar. Y con estos detenidos también incautación de drogas y de armamento. Por ejemplo, en el procedimiento que hubo el día martes, aparte de los 4 detenidos, hubo munición y armamento, entre 4 pistolas, ¿cierto? Incautadas y sacadas de circulación, que eso es no menor. Es muy importante para nosotros sacar las pistolas de circulación para evitar que sean partícipes de otro tipo de delito. Ya, ¿cómo se hace eso? Porque yo conozco algo del trabajo investigativo de ustedes y lo que tienen que hacer muchas veces es un punto fijo. ¿Qué es lo que es el punto fijo? Que separa a alguien ahí de vigilante, viendo quién entra, quién sale, las casas, etcétera. Pero estos son pasajes muy pequeños, están intervenidos. Yo te contaba que habían puesto hasta los living afuera, camas saltarinas, una malla para que no lo viera el dron. O sea, estaba totalmente intervenido. ¿Cómo tú paras ahí a alguien a vigilar, a hacer trabajo investigativo? Claro, es complejo, pero no es imposible, es complejo. Pero también, como podemos ver en pantalla, no solamente trabaja el carabinero de civil, sino que también, por ejemplo, la patrulla Centauro, personal de control de orden público, el GOPE, la prefectura aeropolicial, los drones. Acá hay un trabajo interinstitucional donde todos estamos trabajando para poder intervenir este tipo de situaciones. Capitana, yo le decía, ¿no es cierto? Estábamos hablando en comerciales porque usted ha tenido mucho contacto, me decía, con distintos perfiles de mujeres delincuentes, ¿no? Que tienen el caso, ¿no es cierto?, de Joana, porque Joana Patricia Morgado, ese es el nombre verdadero, ¿no? Tenía otros dos. Claro, es el nombre que tiene hoy día. Pero háganos una descripción, pues, capitana, porque usted decía, son mujeres que les gusta la operación, y que sé yo, estética, que usan perfumes caros. A ver, hágame una descripción. Ya, o sea, yo trabajé mucho tiempo en OC7, que es el área de drogas, y ahí nosotros podíamos ver ciertas bandas que eran lideradas por mujeres. Mujeres con mucho carácter, con mucha personalidad, con mucho empoderamiento. Ellas estaban como líder, ¿cierto?, de quién vendía, cómo vendía, los horarios, y ellas también, esos lujos que ellos tenían en el momento del allanar, ¿cierto? Se encontraban perfumes, mucha ropa de marca, porque a ellas también les gustaba vestir bien, y el tema estético también para ellas era fundamental. Y aparentaban eso en sus redes sociales también. Oiga, capitán, le digo algo, que aquí yo soy en este momento el único hombre entre 3 mujeres. Y aquí voy a decir algo. Bendito seas. ¿Ah? Bendito sea, claro. No, y ¿sabe lo que a mí me llama la atención? Que no sé si ustedes coinciden, pero en general, en estas bandas que yo he visto, la mujer lleva más organizado el cuento. ¿Y por qué? Es más ordenada. Es más ordenada. Aquí tenía turnos. Sí, los turnos eran los siguientes. Partían a las 13 horas vendiendo hasta las 20 horas. Y ahí venía el otro turno desde las 20 horas hasta las 4 de la mañana. El día sábado se extendía hasta las 5 de la mañana. Todo esto está organizado por turno, frecuencia. Imagínate que las filas la tenían organizada con distancia social. La mujer es mucho más ordenada cuando al momento de liderar una banda, ¿cierto?, de venta de drogas, es mucho más organizada a ver en quién entrega su confianza. Ella no confía en cualquiera. Ojo, nosotros hemos estudiado, ¿cierto?, mujeres líderes de bandas de droga,
donde ellas son súper minuciosas y ven en quién confiar, a quién entregarle su mando en caso que ella no esté, y está totalmente planificado. O sea, aquí eran de hecho los hijos y la